¿Sabéis esa clase de silencio que no te da paz, sino que te pesa en el alma como si fuera un presagio de tormenta? Pues ahí me encontraba yo, en medio de la sala de juntas de nuestras oficinas en Alicante, bañada por la luz del sol, sintiendo que esa quietud se podía casi tocar con las manos. El ambiente, cargado con ese aroma a perfumes caros y el aire filtrado de los acondicionadores, estaba suspendido, esperando que estallara el desastre en cualquier momento. Yo iba con mi traje gris impecable, que para mí no era solo ropa, sino mi armadura y mi mejor escondite. A ojos de todo el mundo, yo seguía siendo Inés, la heredera del gran magnate y la dueña legítima de esa Estrella del Mar. Pero aquel mediodía las apariencias se hicieron añicos de una forma tan brutal que el aire que respiraba parecía cristal cortante. Frente a mí estaba sentado Ricardo, mi marido, un hombre cuyo aliento había sentido sobre mi piel cada noche durante 7 años, y que, en ese instante, me clavaba una mirada fría, como si yo no fuera más que un error molesto en un balance financiero. Su rostro, que siempre me había parecido el reflejo de la nobleza, se veía ahora deformado por una furia cargada de soberbia. Se levantó sin prisa y pude ver cómo en sus ojos se encendía un brillo peligroso, algo que no le había visto jamás. ¿De verdad llegaste a creer que estar aquí sentada servía para algo? Soltó él. Su voz, que solía ser aterciopelada, me golpeó entonces como una ola de hielo. No eres nadie, Inés. Eres poco más que el polvo que se acumula sobre esta mesa barnizada. Antes de que mi mente pudiera siquiera procesar el veneno de sus palabras, se abalanzó hacia mí con un movimiento brusco, casi animal, y su mano impactó con toda su fuerza contra mi mejilla. Fue un golpe tan violento que el mundo se me puso en negro un segundo. Solo quedó un pitido insoportable en los oídos y una sensación de entumecimiento que me recorría la cara, como si me hubieran inyectado ponzoña bajo la piel. Me tambaleé, agarrándome al borde de la mesa, incapaz de dar crédito a que aquello no fuera una pesadilla. «Lárgate de aquí ahora mismo», me siseó, agarrándome con rabia por la solapa de la chaqueta. Escuché cómo el tejido se rasgaba, dejándome totalmente expuesta y vulnerable ante la mirada de los 30 inversores que habíamos invitado. «Voy a pisotear tu apellido, voy a hundir a tu familia y me encargaré de borrar hasta el último recuerdo de que alguna vez formaste parte de mi vida». Yo solo alcanzaba a mirarlo a través de una nube de lágrimas, con el corazón roto y una sola pregunta dándome vueltas. ¿Por qué me estaba haciendo esto? ¿Cómo es posible que el mismo hombre que antes me llevaba en palmitas ahora disfrute tanto arrastrando mi dignidad por la moqueta de esta oficina? Me preguntaba qué bicho le habrá picado para transformarse en ese monstruo frío y calculador, capaz de entregarle mi vida entera a otra mujer delante de todo el mundo. Me fui retirando hacia la salida, con la mano pegada a la mejilla que me ardía como el fuego, y cada taconazo sobre el mármol me retumbaba en la cabeza como si doblaran las campanas. En aquella sala, bañada por la luz implacable del sol de aquí de Alicante, me cayó el 20. La traición no siempre viene con gritos, a veces suena simplemente como el roce de unos papeles o el golpe seco de una puerta al cerrarse. Para que entendáis cómo llegué a recibir este golpe, tengo que llevaros 30 años atrás a la finca de mi padre. En Alicante, mi apellido siempre ha sido sinónimo de mucho más que dinero. Era el nombre del poder absoluto. Me crié entre algodones y privilegios, sin tener ni idea de que tras cada muro de nuestro castillo familiar se escondían sombras del pasado. Mi padre, el gran Mateo, levantó su imperio sobre las cenizas de los sueños de otros. Y claro, una corona así atrae a demasiados enemigos esperando el momento de cobrarse la factura. De cara a la galería, yo era la heredera de todo el holding constructor, la niña bonita de la costa, alguien inalcanzable. Lo que no me imaginaba es que los rivales de mi padre, esa gente cuyos nombres solo se dicen en susurros en los clubes privados, llevaban ya mucho tiempo afilando los cuchillos. Solo aguardaban a que el escudo de mi padre flaqueara para atacar lo que él más quería en este mundo. A mí. Ricardo llegó a mi vida como si fuera mi tabla de salvación. Éramos la pareja de moda, el arquitecto brillante y su musa inseparable. Nuestra pasión era como un temporal de levante, y yo puse las manos en el fuego pensando que nuestra unión era tan firme como los acantilados del Mediterráneo. Le entregué toda mi confianza, desde las claves de las cajas fuertes hasta mis miedos más profundos. Pero mi marido, que siempre ha sido muy lince, descubrió algo que a mí se me escapaba.
Fue el primero en oler el peligro de muerte que venía de parte del sindicato de los Vargas. Ricardo se dio cuenta de que, mientras yo estuviera en la cima, manejando los activos y llevando el apellido de mi padre, tenía una diana pintada en la espalda. Y fue entonces cuando, ocultándome la verdad, decidió que él sería quien pararía el golpe. ¿Se puede saber por qué no firmas estos papeles de una vez, Inés? Me soltó un día cualquiera mientras desayunábamos. Fue la primera vez que noté un deje gélido en su voz, aunque en aquel momento quise autoconvencerme de que solo estaba agotado por el trabajo. Yo le devolví una sonrisa, sin tener la más remota idea de que aquello era el punto de partida de su macabro plan. El tío se había propuesto dejarme sin nada, sin nombre, sin herencia y sin honor, con el único fin de que, para esos sicarios que nos acechaban, yo no fuera más que un cero a la izquierda, que no merecía ni el esfuerzo de una venganza. Esa noche, mientras dormíamos juntos y yo sentía su respiración pausada, no me imaginaba que mi propio marido ya había prendido la mecha de la bomba que 6 meses después haría saltar mi vida por los aires. Cada beso suyo ya era una despedida encubierta, y cada amanecer abría una grieta invisible en lo que yo creía que era un matrimonio de hierro. Hace apenas medio año, mi mundo todavía olía a éxito y a la sal del Mediterráneo, pero en ese aroma empezó a colarse un tufillo apodrido que no lograba identificar. Yo me empeñaba en creer que lo nuestro se basaba en una sinceridad total, pero las señales del desastre inminente empezaron a asomar en los detalles más tontos. Ricardo empezó a echar horas de más en la oficina. Sus llamadas eran cortantes y su mirada siempre estaba en otra parte, fría como el hielo. Cada tarde, al verlo cruzar la puerta de casa, sentía cómo se levantaba entre nosotros un muro de silencios que me asfixiaba. Y entonces, como si no tuviéramos suficiente, apareció ella. Camila aterrizó en Estrella del Mar con el cargo de consultora financiera jefa, y te digo yo que su sola presencia envenenó el aire de la empresa al instante. Era la viva imagen de una elegancia agresiva, de esas que muerden. Trajes de alta costura con un corte perfecto y un rastro de perfume a pachuli que lo inundaba todo. Desde el minuto 1, me trató como si yo fuera un mueble más de la oficina, alguien que no merecía ni un saludo de cortesía. Inés, tráeme un café. Y haz el favor de que esté caliente, que no sea como tus últimos informes. Me soltó un día, sin dignarse siquiera a levantar la vista de su tablet. Pude ver cómo Ricardo, que estaba allí mismo a su lado, no hizo más que soltar una sonrisita de medio lado, casi imperceptible. En ese preciso instante sentí que algo dentro de mí se terminaba de romper. El hombre que me había jurado ser mi escudo y protegerme de todo, estaba permitiendo que una extraña me humillara públicamente solo por buscar un gesto de aprobación en los ojos de ella. Cada minuto que pasaba en esa oficina se estaba convirtiendo en una clase magistral de sufrimiento. Me tocaba ver cómo se encerraban horas y horas en su despacho para hablar de una supuesta estrategia de expansión que, a mis ojos, no era más que un plan trazado con tiralíneas para borrarme del mapa, tanto de la empresa como de su propia vida. Pero lo peor, la oscuridad de verdad. Llegó una noche que me quedé hasta tarde y, sin querer, casé una conversación suya en la sala de juntas que estaba vacía. No se va a oler nada. La voz de Ricardo sonaba distinta, con una dureza que no le conocía y que me resultó totalmente ajena. Vamos a desplumarla. Le quitaremos sus acciones, las cuentas bancarias y hasta el apellido. Para cuando amanezca, no será absolutamente nadie. Yo me quedé petrificada tras la puerta, apretando unos informes con tanta rabia que los nudillos se me pusieron blancos. Se me hizo el corazón un bloque de hielo. Estaban diseñando mi ejecución social, regodeándose en cada detalle de la humillación que me tenían preparada. Lo que yo no podía ni imaginar era que, tras esa crueldad que me ponía los pelos de punta, Ricardo no escondía una traición, sino una forma desesperada y suicida de librarme de la venganza que los enemigos de mi padre tenían planeada contra mí. Cada jornada de trabajo era una tortura psicológica donde mi marido hacía de gran inquisidor. Me fijaba en cómo miraba a Camila. No había ni rastro de la ternura que antes me dedicaba a mí, pero sí una especie de sumisión casi esclava. Parecía que cada palabra de ella era ley para él, mientras que mis ideas, esas que le habían hecho ganar millones a la empresa, ahora solo servían para que se rieran de mí con desprecio. Inés, tu departamento se ha quedado en la prehistoria.
Me soltó delante de todo el equipo, pasando con desgana las hojas de un informe en el que me había dejado la piel 3 noches seguidas. Camila ha diseñado una estrategia que le da 1000 vueltas a tu enfoque. Tan familiar. Lo miraba y era incapaz de reconocer al hombre con el que me había casado. Su bordería, esos ataques de genio de la nada y las llamadas misteriosas desde la terraza que cortaba en seco en cuanto yo asomaba la nariz, se habían vuelto mi pan de cada día. Pero, sinceramente, eso no era ni de lejos lo más aterrador de todo el asunto. Buscando respuestas en la frialdad de los números, acabé topándome con unos movimientos bancarios que me dejaron helada. Cantidades indecentes de dinero se esfumaban hacia cuentas en paraísos fiscales de las que yo no tenía ni la más remota noticia. Sentí cómo el rencor me envenenaba la sangre. Estaba convencida de que Ricardo le estaba robando a nuestro negocio, a mi propia familia, solo para asegurarles una vida a cuerpo de rey a él y a su nueva amiguita. Cada prueba que encontraba se me clavaba en el alma como una cicatriz nueva. Lo que no me pasaba por la cabeza es que ese dinero no era el precio del amor de Camila, sino el cebo para los tiburones que nos rondaban. Ricardo estaba montando todo aquel teatro de que me estaba desplumando para que los enemigos de mi padre pensaran que yo ya no valía nada, que solo era una mujer despechada a la que no le quedaba más que el apellido. Él estaba borrando con fuego cualquier lazo que me uniera a la empresa. Su plan era que yo llegara a odiarlo tanto que la sola idea de volver a pisar la oficina me hiciera temblar de asco. Ricardo tenía claro que Vargas y su gente no perderían el tiempo con un 0 a la izquierda. Pero yo, cegada por el dolor y con unas ganas locas de justicia, solo alcanzaba a ver una traición de manual. Aquella noche, sentada en el suelo frío de nuestro dormitorio, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Si mi marido había elegido aliarse con mi rival para hundir el legado de mi padre, yo no me iba a quedar de brazos cruzados. Decidí pactar con el mismísimo diablo. Busqué a las personas que Ricardo más temía, sin darme cuenta de que me estaba metiendo yo solita en la boca del lobo, justo de quienes él intentaba protegerme a toda costa. Dicen que la venganza es un plato que aquí en Alicante se sirve bajo el sol de justicia, pero en mi pecho aquello se sentía como un bloque de hielo del Ártico. Salí de casa dejando el piso vacío y me dirigí al único sitio donde ninguna mujer con 2 dedos de frente entraría por su propio pie: el club privado, el Cierro, la guarida de Antonio Vargas. Estaba convencidísima de que, si Ricardo había decidido darme de comer a su nueva conquista, yo tenía todo el derecho del mundo a prenderle fuego a todo el circo. El despacho de Vargas era un insulto al buen gusto de lo caro que era. Madera oscura, un olor pesadísimo a coñac del viejo y unas cortinas tan densas que no dejaban pasar ni un susurro de la calle. En cuanto puse un pie dentro, se levantó con esa sonrisa de depredador que lleva siglos esperando su oportunidad. «¿Inés?», soltó casi cantando, con un brillo de pura codicia en la mirada. «No me digas que la pajarita de oro por fin se ha escapado de su jaula». «Ricardo me ha vendido», le solté yo, con una voz tan fría que ni yo misma me reconocía. «Está desviando todo el capital a paraísos fiscales, usando a su amante de tapadera. He venido a darte las llaves de su reino en bandeja de plata. No busco dinero, Antonio. Lo único que quiero es verlo hundido en la miseria». Le planté sobre la mesa la carpeta con todos los extractos que había ido rapiñando estos meses. Vi cómo se le dilataban las pupilas. Aquello para él era como si le hubiera tocado el gordo de Navidad. Yo pensaba que le estaba devolviendo el golpe a mi marido, sin tener ni idea de que, en ese preciso instante, estaba firmando mi propia sentencia de muerte. No sabía que Vargas era el cabecilla de ese mismo sindicato con el que mi padre tenía una deuda de sangre pendiente. Mientras tanto, en la oficina, pasaba algo que yo no podía ni imaginar. Ricardo estaba frente al ventanal, apretando un vaso de whisky, mientras Camila supervisaba otra transferencia de dinero. «Ha ido a ver a Vargas», soltó ella con una frialdad absoluta, sin despegar el ojo de la pantalla. A Ricardo le dio un vuelco el corazón y se le puso una cara de dolor que no habría podido disimular ni el mejor actor del mundo. «Maldita sea, Inés. ¿Por qué tenías que meterte de lleno en el fuego?», susurró para sí mismo. Él sabía perfectamente que Camila no era más que una infiltrada de Vargas. Todo aquel numerito de las humillaciones y el papel de la otra no era más que su estrategia para que el sindicato perdiera el interés en mí.
Le estaba alimentando a Camila con sus propias cuentas y su reputación para que Vargas pensara que yo era una cáscara vacía que no servía para nada. Su plan era atraerlos a todos a una última reunión para canjear su libertad por mi vida. Pero mi visita a Vargas lo mandó todo al traste. Ahora, en lugar de ser un estorbo sin valor, me había convertido en una testigo peligrosa que se había metido solita en la boca del lobo. Han pasado solo 2 días. Pero la Inés que ha vuelto hoy a las oficinas de Estrella del Mar no tiene nada que ver con esa mujer a la que pusieron de patitas en la calle. Ahora tengo la mirada endurecida y me muevo con una frialdad casi cortante. Estaba convencida de que Vargas ya lo tendría todo a punto para el zarpazo final, así que me presenté allí solo por el placer de ver cómo Ricardo firmaba su propia sentencia de muerte. El aire en la sala de juntas estaba pesadísimo, y eso que el aire acondicionado funcionaba a todo trapo. Ricardo estaba en su sitio de siempre, pero se le veía demacrado, con unas ojeras que le llegaban al suelo, mientras Camila barajaba los papeles con una cara de victoria que no podía disimular. ¿Has venido para el acto final, Inés?, me preguntó Ricardo con una voz rota. No quedaba ni rastro de aquel tono gélido con el que me humilló la última vez. Pues venga, toma asiento. Hoy vamos a ponerle el punto final a toda esta historia. Camila, con una sonrisa de loba, le puso delante el contrato definitivo para traspasar todas las propiedades a la red de Vargas. Ya ni se molestaba en hacerse pasar por una consultora. Se movía como si fuera la dueña del cortijo y de mi propio destino. Firma ya, Ricardo. Inés está aquí para ser testigo de cómo te vas a pique, soltó ella con una risita, lanzándome una mirada de esas que fingen lástima pero llevan veneno. Al fin y al cabo, fuiste tú quien se encargó de que ella no fuera nadie, ¿te acuerdas? En ese preciso instante, Ricardo levantó la cabeza muy despacio, como si le pesara el alma, pero no miró a Camila. Clavó los ojos directamente en una cámara que estaba camuflada en el sensor de humos del techo y luego me sostuvo la mirada durante un buen rato. Ya no había rastro de hielo en sus ojos. Solo vi una súplica de perdón inmensa y el agotamiento de alguien que ha corrido un maratón mortal y por fin ve la meta. Te equivocas, Camila. Eres tú la que va a firmar ahora mismo una confesión por espionaje industrial y extorsión, dijo él, con una voz baja pero que sonó como un trueno en la sala. Ahora mismo, en el despacho de al lado, están los agentes de delitos económicos. Han grabado cada una de tus palabras y tienen fichada cada transferencia que has hecho a las cuentas de Vargas. A Camila se le fue el color de la cara tan rápido que se quedó blanca como el papel. Intentó levantarse de un salto, pero Ricardo, con un gesto seco y autoritario, la obligó a quedarse donde estaba. Siempre supe quién eras, desde el primer segundo. Tenía clarísimo que Vargas te había mandado para echarle el guante al patrimonio de Inés, usando la figura de su padre. Todo este teatro de tu fichaje, mi supuesta traición y el numerito de humillar a mi mujer delante de todos no tenía más que un objetivo: que se tragaran el cuento de que Inés ya no pintaba nada en la empresa. Necesitaba que la dejaran en paz, que pensaran que estaba hundida, sin un duro, y que no le servía para nada. Mientras lo escuchaba, sentí que el mundo me daba vueltas y empezaba a girar en sentido contrario. Resulta que cada palabra de Ricardo que yo me había tomado como una puñalada trapera era en realidad el escudo que me estaba protegiendo. El tío se había dedicado a destrozar su propio nombre y a cargarse nuestro matrimonio con tal de sacarme de la diana de esa gente para la que una vida humana no vale ni lo que un café. Lo que te he ido pasando han sido cuentas vacías, Camila. Todo el patrimonio real de Inés está a buen recaudo en un fondo al que Vargas no puede ni acercarse. Y eso que acabas de intentar absorber no son más que deudas asfixiantes que ahora se va a comer tu jefe enteritas. En ese momento entraron los agentes. Fue todo sin gritos ni jaleos, solo la realidad fría de la justicia haciendo su trabajo. Se llevaron a Camila y en la sala volvió a reinar aquel silencio del principio, pero esta vez se sentía limpio, como si hubiera pasado una tormenta. Ricardo se quedó allí sentado, escondiendo la cara entre las manos. Parecía un hombre que acababa de salvar el mundo, pero que, por el camino, se había quedado sin nada. Cuando la pesada puerta de roble se cerró tras la policía y Camila, el silencio se nos echó encima. Ricardo no se movía. Sus hombros, que siempre habían sido el símbolo de su seguridad, estaban hundidos por un peso que nadie más podía ver. No se atrevía a mirarme.
Supongo que por miedo a encontrarse en mis ojos el rastro de ese desprecio con el que yo lo había estado castigando estos últimos meses. Sobre la mesa se había quedado una carpeta de piel fina, la misma que él me tiró aquel día en nuestro piso vacío cuando supuestamente nos divorciamos. En aquel entonces ni me molesté en abrirla. Pensé que sería el último escupitajo legal antes de terminar conmigo. Inés, no te pido que lo entiendas. Su voz apenas era un susurro, como el roce de las hojas al caer. Vargas no buscaba solo tus cuentas, quería borrarte del mapa, igual que intentó liquidar a tu padre en su día. La única forma de sacarte de ese juego sucio y sangriento era convirtiéndote en alguien invisible para ellos. Siento de corazón haberte hecho creer que era un miserable. Alargué la mano hacia la carpeta muy despacio, sintiendo el tacto frío de la piel bajo mis dedos. Al abrirla, no encontré ni un solo papel que cediera mis bienes a Camila. Lo que había allí eran billetes para un vuelo privado a Zúrich a mi nombre, cuentas en un banco suizo que ningún auditor de España habría podido rastrear jamás, y una nota breve, escrita de su puño y letra, detrás de nuestra foto de boda. Si estás leyendo esto, es que ya estás a salvo. No intentes encontrarme. Limítate a vivir. Te he querido siempre mucho más que a mi propia vida. En ese preciso instante, toda mi rabia, mis ansias de revancha y mis visitas a Vargas se me antojaron algo ruin y vergonzoso. Mientras yo perdía el tiempo pensando en cómo herir su orgullo, él estaba levantando una fortaleza para protegerme de unas balas que ya tenían grabado mi nombre. «Ricardo», le dije en voz baja, «¿por qué no confiaste en mí? Podríamos haber dado la batalla juntos». Por fin levantó la vista. Tenía una mirada cargada de una fatiga infinita y de una ternura que me dejó sin aliento. Porque Vargas vigilaba hasta cómo respirabas, Inés. Si hubieras sabido la verdad, no habrías podido odiarme con tanta verdad. Y ese odio tuyo era lo único que les garantizaba a ellos que lo nuestro estaba muerto y enterrado. Me acerqué a él y le puse la mano en el hombro. Noté cómo se tensaba, como si esperara un golpe, pero no se apartó. Allí nos quedamos, en medio de aquel templo de cristal y negocios vacío. Dos personas que se habían salvado la piel mutuamente, pero que casi se dejan el alma en un laberinto de mentiras.